Hola, sean bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. Hasta el momento ya hemos revisado varios temas básicos del lenguaje Java. Ya revisamos qué tipos de datos podemos utilizar para nuestras variables, cómo utilizar operadores aritméticos, lógicos y relacionales, qué son y cómo utilizar los arreglos y las strings. En este video vamos a aprender a interactuar con el usuario, es decir, vamos a revisar cómo podemos solicitar información de entrada para posteriormente procesarla y entregar un resultado. Vamos a revisar dos tipos de entrada de datos, por consola y por cuadros de diálogo. Empecemos revisando la entrada de datos por consola. Hasta ahora solo hemos utilizado la consola para mostrar información, como en el Hola Mundo por ejemplo, o en resultados de operaciones. Sin embargo, también podemos solicitar información al usuario desde la consola. Por ejemplo, cuando revisamos los operadores en Java, hicimos algunos ejemplos de sumas o restas. Si no has visto el video, te dejo el enlace en las tarjetitas de aquí arriba. En estos ejemplos, teníamos los valores de nuestros operadores asignados directamente en nuestras variables, es decir, teníamos algo como int a igual a 10, int b igual a 5, y mandamos a imprimir en consola el resultado de a más b. Pero ¿qué pasa si no queremos sumar 10 más 5? Esto no nos sería útil si queremos que el usuario nos diga qué datos son los que quiere sumar. Para solicitar los datos por la consola, ocupamos la clase Scanner. Esta clase ya viene incluida en el JDK de Java. Lo hacemos del siguiente modo. Necesitamos crear una instancia o un objeto de nuestra clase Scanner, así que utilizamos la palabra reservada new y en el constructor estamos escribiendo system.in. Esto hace referencia a la entrada estándar, es decir, que recibirá información directamente de la consola. Nuestra clase Scanner tiene varios métodos que nos permiten recibir la información de la consola, dependiendo del tipo de dato que queramos recibir. Aquí les dejo una lista de los más usados. Si queremos recibir, por ejemplo, un número entero, usaríamos el método nextInt y tendríamos que almacenarlo en una variable del mismo tipo. De igual forma, si quisiéramos recibir un número flotante, tendríamos que declarar una variable de tipo float y utilizar el método nextFloat de la clase Scanner. Funciona igual para tipo de dato booleano o por ejemplo para strings si quisiéramos recibir una cadena de texto. Con estos métodos de la clase Scanner son con los que vamos a recibir la información de la consola. Más adelante haremos algunos ejemplos. Ahora vamos a pasar a la segunda forma de recibir datos del usuario. Esta es una opción que se ve más amigable ya que no pediremos los datos por la consola, sino por cuadros de diálogo. Para esto haremos uso de la clase JOptionPaint. Esta clase nos permite tanto solicitar información como mostrar resultados. La sintaxis para solicitar información es la siguiente. Primero que nada, necesitamos una variable de tipo string para almacenar la información que el usuario ingrese. La clase JOptionPaint nos provee de varios métodos. Uno de esos métodos es showInputDialog. Al llamar este método, se nos mostrará un cuadro de diálogo en el que el usuario ingresará la información. Y dentro del paréntesis necesitamos un string que va a ser la instrucción que queremos mostrarle. En este ejemplo, le solicitamos al usuario que ingrese su nombre y lo almacenamos en una string llamada nombre. Es importante mencionar que al recibir información del JOptionPaint, siempre lo tendremos que almacenar en una variable de tipo string. Si lo que estamos solicitando son números, por ejemplo, si solicitamos la edad del usuario, tendremos que realizar un proceso llamado parsing o parseo para convertir lo que recibimos de string a números enteros. Más adelante veremos unos ejemplos para que todo quede más claro. Hace un momento mencioné que JOptionPaint nos permite tanto solicitar información como mostrarla. Para mostrar la información debemos utilizar el método showMessageDialog. En este caso no necesitamos declarar ninguna variable, ya que no vamos a recibir información, sino que vamos a mostrarla. Dentro del paréntesis debemos pasar dos parámetros. El primero hace referencia al componente padre del cuadro de diálogo. Como de momento no tenemos ningún otro componente gráfico, tenemos que pasar el parámetro en null. El segundo parámetro hace referencia al mensaje que vamos a mostrar en pantalla, por lo tanto debe ser un string. En este caso mostramos la palabra salida, pero en la práctica podemos, por ejemplo, concatenar variables que representen el resultado de alguna operación. Vamos a ver unos ejemplos en código. Aquí tengo un proyecto de IntelliJ que se llama Entrada Datos Java. El enlace al código fuente lo dejaré en la descripción del video.
Vamos a crear una clase dentro de src. Vamos a llamarla entrada datos. Y vamos a crear nuestro método main. Bien, lo primero que vamos a hacer será unos ejemplos para recibir datos por consola. En este caso declaramos nuestro objeto de tipo scanner. Decimos scanner, podemos llamarlo sc. Va a ser igual a new scanner y entre paréntesis system.in. Con esto ya tenemos creado nuestro objeto sc, que es una instancia de la clase scanner. Vamos a realizar una operación de suma. Necesitamos pedirle al usuario dos valores enteros y como resultado vamos a mostrar la suma de esos valores. Entonces decimos, vamos a decirle al usuario ingrese número. Ahora necesitamos una variable para almacenarlo. Por ejemplo, int número 1 es igual a sc.nextInt. El método nextInt nos regresará un número entero y será almacenado en la variable num1. Tenemos que pedirle un segundo número al usuario. Decimos otra vez ingrese número. Y necesitamos otra variable para almacenarlo. En este caso num2 va a ser igual a sc.nextInt. En este momento ya tendríamos los dos valores que vamos a sumar. Necesitamos una tercera variable donde vamos a almacenar el resultado. Entonces decimos int resultado va a ser igual a num1 más num2. Y por último tenemos que mostrar el resultado al usuario. Entonces vamos a imprimir de nuevo en pantalla y decimos el resultado es, y vamos a concatenar la variable resultado. Recordemos que el operador más nos permite realizar una operación de suma cuando se aplica a dos números. En este caso también nos permite realizar una concatenación. Estamos concatenando el resultado es más la variable resultado, que tendrá la suma de número 1 más número 2. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa. Vemos que la consola nos pide un primer número, por ejemplo 20. Damos enter, nos pide un siguiente número 30. Damos enter y nos dice por último el resultado es 50. Vemos cómo nos está concatenando lo que nosotros escribimos, el resultado es, más la variable resultado que ya calculó 20 más 30. Ahora vamos a ver cómo solicitar una string por consola. Vamos a dejar nada más nuestro escáner, nuestro objeto escáner, y vamos a pedirle al usuario que ingrese por ejemplo un color. Entonces le escribimos ingrese un color. Un color es una string, es una secuencia de caracteres. Entonces tenemos que recibirlo con una variable de tipo string. Vamos a llamar color y va a ser igual a sc, que es nuestro escáner, punto nextLine. En este caso el método nextLine es el que nos permite recibir una string en vez de el ejemplo anterior que fue nextInt para número. Por último solo tenemos que mostrarle al usuario el color que ingresó. Entonces decimos el color es y concatenamos nuestra string color. Ejecutamos nuestro programa. Nos pide por consola un color, por ejemplo azul. Damos enter y nos dice el color es azul. Efectivamente está concatenando el mensaje que nosotros mandamos, el color es, con la variable que recibimos por consola, que se almacenó en color, que en este caso es azul. Ahora vamos a realizar los mismos ejemplos, pero utilizando los cuadros de diálogo de la clase JOptionPaint. Voy a borrar esto. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar los datos. Recordemos que cuando pedimos información con el JOptionPaint tenemos que recibirlo como un string. En este caso, para recibir un número vamos a decir string str num1 va a ser igual a JOptionPaint.showInputDialog y entre paréntesis el mensaje. Vamos a decirle ingrese número. Terminamos con punto y coma. En este caso la variable la llamé strnum1 para hacer referencia de que es un número pero en un formato de string. Posteriormente lo tendremos que convertir a un formato de entero para poder realizar la operación de suma. Tenemos que pedir un segundo número, string str num2
es igual a jOptionPaint.showInputDialog y entre paréntesis ingrese número. Terminamos con punto y coma. Lo siguiente es realizar el proceso de parsing o parseo de string a int. Para esto vamos a declarar nuestras variables de número entero. Decimos int num1 y va a ser igual a integer.parseInt y entre paréntesis le pasamos la string que queremos convertir, en este caso str num1. Lo que le estamos diciendo aquí es que tome el valor del string de str num1 y lo convierta a su equivalente en entero. Por ejemplo, si el usuario ingresa un número 10 en formato string, al pasar por el parseo se convertirá en 10 de formato int para poder realizar la operación de suma. Entonces también necesitamos hacer lo mismo para el número 2. Decimos int num2 es igual a integer.parseInt y entre paréntesis le pasamos str num2 y terminamos con punto y coma. Necesitamos nuestra variable para almacenar el resultado, al igual que en el otro ejemplo. Decimos int resultado es igual a num1 más num2, que en este caso num1 y num2 ya están convertidos a int, ya no son strings. Y por último vamos a mostrar el resultado. Recordemos que para mostrar el resultado dentro de la clase jOptionPaint existe un método llamado showMessageDialog. Entonces decimos jOptionPaint.showMessageDialog. Recordemos que recibe dos parámetros, el primero en null, ya que hace referencia a un componente padre, que en este momento no tenemos ningún otro componente gráfico, y el segundo parámetro hace referencia a lo que vamos a mostrar, el mensaje de salida. En este caso decimos el resultado es y concatenamos nuestra variable resultado, que es donde tenemos la suma de número 1 más número 2. Ahora ejecutamos nuestro programa. Nos aparece el primer cuadro de diálogo, nos pide el primer número, por ejemplo 50, aceptar. Nos aparece el segundo cuadro, por ejemplo decimos 10 y damos a aceptar. Y por último nos dice el resultado es 60, que es el tercer cuadro de diálogo, el showMessageDialog. Con esto ya aprendimos a solicitar datos al usuario tanto por consola como por cuadros de diálogo. En el próximo video veremos las estructuras de control en Java, así que no olvides dejar tu like y suscríbete al canal activando la campanita para que no te pierdas ninguna actualización del curso. Además, en la descripción del video te dejo enlaces a las redes sociales donde también estamos compartiendo la información sobre los temas que vamos revisando. Nos vemos en la próxima.